Mira antes de que te diga por qué la hegemonía triaxiana modificó toda su doctrina militar y agregó 16 nuevos protocolos específicamente para tratar con combatientes humanos aislados. Probablemente deberíamos hablar sobre lo que los humanos significan para la comunidad galáctica en general. Mira, la mayoría de las especies tomaron un buen camino lógico a través de la evolución. Desarrollaron herramientas porque las necesitaban. Avanzaron su tecnología a través de una investigación cuidadosa y generalmente se comportaron como seres racionales. Los humanos somos. ¿Qué pasa cuando la evolución se emborracha y comienza a hacer desafíos? Tomemos al soldado Dani Martínez, por ejemplo, en el gran esquema del universo, no era particularmente especial según los estándares humanos, estatura promedio, complexión promedio y evaluaciones psicológicas que se leen como un cuento con moraleja. Lo único notable de él era su asombrosa habilidad para encontrarse en situaciones cada vez más improbables, por eso todos lo llamaban la ley de Murphy. El año es 2184 y la humanidad se ha extendido por 12 sistemas estelares. No somos los jugadores más importantes de la comunidad galáctica, ni por asomo, pero nos hemos ganado una gran reputación. Los triaxianos, como la mayoría de las especies alienígenas, inicialmente nos descartaron como advenedizos primitivos. Su informe de inteligencia oficial describió a los humanos como físicamente poco impresionantes. Mamíferos bípedos con anomalías psicológicas preocupantes y una tendencia inquietante a sobrevivir a escenarios en los que no tienen probabilidad estadística de sobrevivir. Esa última parte se agregó después de sus primeros encuentros con exploradores espaciales humanos. Aparentemente ver a un humano reparar un motor de fusión con chicle y movimientos de baile interpretativos hace algo con la percepción de la realidad de un extraterrestre. La fuerza de defensa humana de 40 segundos fue donde enviaron a los soldados que eran demasiado raros para las unidades regulares, pero demasiado efectivos para cumplir su lema de manera no oficial. No tenemos idea de cómo funcionó, pero funcionó. Dani encajó perfectamente en su oficial al mando. El teniente Rodríguez tenía un cajón especial en su escritorio lleno de informes de incidentes que comenzaron con alguna variación del soldado Martínez en contra de toda lógica y órdenes directas. Estuvo la vez que Dani reprogramó un robot de limpieza para que sirviera como un dron de reconocimiento improvisado durante un ejercicio de entrenamiento. El hecho de que lo hiciera mientras estaba conmocionado y colgando boca abajo de un árbol fue, según el informe, preocupante pero impresionantemente en la marca. El robot ganó 3 competiciones de baile antes de que alguien se diera cuenta de que estaba filtrando datos clasificados a través de coreografías interpretativas. Luego estaba el infame incidente de fideos del que a nadie le gusta hablar. Principalmente porque 6 especies diferentes, el núcleo diplomático todavía está tratando de averiguar cómo lo logró. El informe oficial fue clasificado, redactado y luego clasificado nuevamente solo para estar seguros. La única parte legible dice, y es por eso que ya no permitimos que el soldado Martínez lleve condimentos durante las situaciones de primer contacto. Se suponía que el puesto de avanzada Delta 7 en Kepler 186f era un puesto tranquilo. La Luna era técnicamente un territorio en disputa, pero solo porque la burocracia se mueve más lento que un perezoso con resaca tanto en el espacio humano como en el triaxiano. Los triaxianos afirmaron que tenían derecho legal a ella porque la habían visto primero. Lo reclamamos porque realmente nos molestamos en poner tropas en el terreno. Esto condujo a lo que los historiadores diplomáticos luego llamarían una serie de malentendidos desafortunados, y lo que el resto de nosotros llamamos esa vez que fuimos a la guerra, porque ninguno de los lados admitió que estaban siendo mezquinos. Los triaxianos eran la especie más metódica en el espacio conocido, tenían protocolos para sus protocolos. Su doctrina militar era más espesa que las constituciones de la mayoría de los planetas. Cada acción tenía que pasaron por al menos 12 simulaciones tácticas diferentes antes de ser aprobados. Su idea de improvisación era usar un plan de respaldo que solo habían ensayado 99 veces en lugar de 100. Por eso, cuando Dani se ofreció como voluntaria para la patrulla nocturna, en lo que todos esperaban que fuera otro turno aburrido, el inquilino izquierdo Rodríguez en realidad lo aprobó. Las palabras exactas del inquilino izquierdo fueron: la ley de Murphy tiene que tomar un descanso a veces, ¿verdad? Resulta que el universo tiene sentido del humor. Y ese sentido del humor implica tomar la ley de Murphy y aplicarla a una especie tan suya, literalmente apodada ley de Murphy, y ver qué pasa cuando la especie más impredecible de la galaxia se enfrenta a la más predecible. Esta es la historia de cómo un soldado humano luchó durante 6 horas después de perder 3 extremidades, y por qué el triaxiano se rindió cuando descubrieron que todavía estaba vivo. También es la historia de por qué el Consejo Galáctico tuvo que crear una nueva clasificación para las técnicas de combate humano en algún lugar entre físicamente imposible y metafísicamente ofensivo. Créanme, solo se vuelve más extraño a partir de aquí. La primera señal de que algo andaba mal llegó cuando los sensores del casco de Dani detectaron movimiento en un sector que se suponía que estaba más vacío que un bar marciano el día de los impuestos.
La segunda señal fue cuando sus comunicaciones se cortaron a mitad del registro y se cortó el recordatorio habitual del teniente Rodríguez de tratar de no iniciar un incidente interestelar antes del desayuno. La tercera señal fue que una mina de plasma triaxiana le volara las piernas. Ahora, de pie, el procedimiento operativo cuando se pierden ambas piernas en combate es acostarse, pedir evacuación médica y esforzarse mucho para no morir. Está escrito ahí mismo en el manual, probablemente en letras negritas con diagramas útiles. Danny tomó esto más como una sugerencia amistosa que como una regla. Su primer pensamiento coherente, después de la explosión, no fue necesito ayuda o incluso esto realmente duele, fue, me pregunto si todavía puedo completar mi ruta de patrulla. Así la respuesta fue sí, pero no de ninguna manera que los manuales de combate triaxianos hubieran anticipado o de alguna manera que preservara la salud mental de su analista táctico, usando los sistemas médicos de emergencia de su armadura y suficientes tallos de combate para matar a un elefante pequeño o un elefante de tamaño mediano que se sentía un poco mal. Danny comenzó a arrastrarse a través del polvo lunar con sus brazos, el equipo de avanzada triaxiano mirando a través de sus miras. Inicialmente estaba confundido. De acuerdo con el protocolo 7B subsección 12, un combatiente enemigo que pierde múltiples extremidades debe cesar inmediatamente las operaciones de combate y esperar la captura o asistencia médica. Se confundieron aún más cuando Danny comenzó a disparar de vuelta. El objetivo ha sufrido heridas catastróficas, pero continúa mostrando intenciones hostiles, informó el líder explorador Cavi al centro de comando triaxiano, solicitando orientación táctica también posiblemente. Asesoramiento psicológico. La respuesta tardó 12 minutos porque los triaxianos tuvieron que revisar sus manuales para encontrar un protocolo para esta situación. No encontraron uno, sin embargo, encontraron 3 protocolos diferentes para lidiar con equipos de limpieza que funcionaban mal, lo que te dice mucho sobre las prioridades de los triaxianos. Mientras buscaban, Danny logró eliminar 3 de sus conjuntos de sensores con disparos con una mano sorprendentemente precisos. Esto fue particularmente impresionante considerando que también estaba usando su otro brazo para arrastrarse por un campo de cráteres mientras sangraba. La grabadora de combate triaxiana notó que estaba tarareando lo que su base de datos cultural identificó como melodías clásicas de espectáculos de la Tierra, lo que solo aumentó su confusión. El objetivo parece estar participando en actividades musicales recreativas mientras realiza operaciones de combate, informó un operador de sensores completamente desconcertado. Esto contradice el protocolo 15C con respecto al comportamiento apropiado en el campo de batalla. Fue en esta época que los triaxianos decidieron resolver el problema con su enfoque habitual, una potencia de fuego abrumadora. Trajeron sus armas pesadas, cañones de plasma de última generación que podían vaporizar un tanque ligero. Estas armas eran el orgullo de la ingeniería militar triaxiana, con sistemas de orientación tan avanzados que podían alcanzar a un insecto volador desde 2 kilómetros de distancia, lo que es por eso que fue particularmente vergonzoso cuando Danny de alguna manera logró esquivar su primer disparo al desmayarse accidentalmente y caer en un cráter justo cuando disparaban. El objetivo había empleado maniobras evasivas avanzadas que consistían en perder la conciencia, informó un oficial cada vez más frustrado. Nuestras simulaciones tácticas no tuvieron en cuenta esta estrategia. Cuando recuperó la conciencia 3 minutos después, Danny se encontró en una situación interesante. Había perdido ambas piernas, su brazo izquierdo ahora estaba severamente dañado por el fuego de plasma y se estaba quedando sin sangre más rápido de lo que un político huye de la responsabilidad. En el lado positivo, había caído en lo que parecía ser un escondite de suministros triaxiano, abandonado el centro de comando triaxiano, recibió los siguientes informes en rápida sucesión. 0742, el objetivo ha accedido a suministros militares restringidos, implementando el protocolo de contención 23 a 0743, el objetivo parece estar cantando a nuestro equipo médico. 0744, múltiples fallas del sistema reportadas, el equipo está respondiendo a entrada musical no autorizada. 0745, solicitud de apoyo inmediato, el objetivo ha armado nuestros suministros médicos, realmente deberían haber implementado sus protocolos de contención más rápido para cuando pusieron sus fuerzas en posición. Danny ya había descubierto cómo puentear una unidad médica triaxiana con una mano y una multiherramienta. Se olvidaba de regresar a la armería. El hecho de que lo lograra mientras sufría una pérdida masiva de sangre y operaba suficientes tallos para calificar como una farmacia ambulante, fue, según un análisis posterior, estadísticamente improbable hasta el punto de la protesta matemática. Fue entonces cuando las cosas realmente comenzaron a ponerse fuera de control. El comando triaxiano ahora se enfrentaba a una situación. Su extensa doctrina militar nunca había considerado un soldado humano gravemente herido que no
Solo se negaba a morir de acuerdo con los protocolos de combate adecuados, sino que en realidad se estaba volviendo más efectivo para causar caos. Hicieron lo que cualquier fuerza militar altamente organizada haría en esta situación, pidieron refuerzos, muchos refuerzos. Esto demostraría ser, como dicen los humanos, una decisión tácticamente dudosa, o como Danny lo pondría más tarde en su propio informe genial, más cosas con las que jugar. Lo que pasa con pedir refuerzos es que requiere explicar por qué. Lo necesitas. La estructura de comando triaxiana ahora se enfrentaba a la incómoda tarea de informar que una fuerza de avanzada completa estaba siendo sistemáticamente interrumpida por lo que técnicamente era hablando un cuarto de un soldado humano. El comando central comenzó: comandante de campo Riol, estamos experimentando dificultades con un combatiente humano atípico. Define atípico, fue la respuesta. El sujeto ha perdido el 73% de la masa total de las extremidades, pero continúa demostrando coherencia, táctica y eficacia de combate. Nuestras matrices predictivas estratégicas están luchando. Eso fue un eufemismo. Las matrices estaban teniendo el equivalente digital de un ataque de nervios. Sus computadoras de combate, diseñadas para procesar millones de escenarios tácticos por segundo, estaban escupiendo mensajes de error que se traducían aproximadamente como "no en serio". ¿Qué demonios? Danny, mientras tanto, había descubierto que un brazo triaxiano robótico cortado era una excelente arma improvisada cuando lo encajabas en tu propia cavidad del brazo parcialmente cortada. El hecho de que pensara en probar esto mientras experimentaba suficiente pérdida de sangre para hacer que un cirujano de trauma se desmayara, fue, según evaluaciones psicológicas posteriores, profundamente preocupante, y de alguna manera muy de marca. Parece estar utilizando nuestra propia tecnología protésica contra nosotros, informó un oficial táctico, cada vez más angustiado. Esto no estaba cubierto en el manual. ¿A qué manual haces referencia?, preguntó al comando central. Cualquiera de ellos. Las siguientes 2 horas se convirtieron en una clase magistral de imprevisibilidad humana versus doctrina estratégica alienígena. Danny ahora operaba con un cóctel de estimulantes militares, estimulantes civiles, que encontró en el escondite médico, y lo que los profesionales médicos luego describirían como puro despecho de grado armamentístico. Comenzó una campaña sistemática de caos. Su primer acto con su nuevo brazo fue hackear la red del campo de batalla triaxial. Su ciberseguridad, diseñada para resistir los ataques de guía más sofisticados, demostró ser sorprendentemente vulnerable a lo que Danny llamó mantenimiento de percusión agresivo, que principalmente implicaba golpear cosas hasta que funcionaran como él quería. Ellos le informaron al señor que un oficial de comunicaciones ahora está transmitiendo algo llamado "Never Going to Give You Up" en todas las frecuencias tácticas. El análisis exigió al comandante que la base de datos cultural sugiera que esto es algo llamado Rickroll. Parece ser alguna forma de guerra psicológica. Sir Danny no se detuvo allí, reprogramó sus drones médicos para reproducir música heavy metal de la Tierra, mientras dispensaban suministros médicos, creando lo que luego describiría en su informe como un mosh pit, con características de primeros auxilios. 3 unidades triaxianas informaron haber experimentado lo que sus psiquiatras luego clasificarían como un choque cultural agudo, pero fue su uso creativo de su propia tecnología lo que realmente comenzó a romperlos. Descubrió cómo anular sus sistemas de iluminación del campo de batalla, convirtiendo toda la zona de combate en lo que un triaxiano describió como una recreación perturbadora de un lugar de entretenimiento terrestre llamado discoteca. El espectáculo de luces resultante luego sería visible desde la órbita y se describió en informes oficiales como táctica y estéticamente ofensivo. El sujeto está mostrando una adaptabilidad al campo de batalla que excede nuestras simulaciones tácticas. Un analista frustrado solicitó permiso para designar esto como una anomalía estratégica de clase 7. Se negó. El comando central respondió que no estamos clasificando a un humano parcialmente desmembrado como una anomalía estratégica. Fue entonces cuando Danny descubrió cómo usar sus propias células de energía como explosivos improvisados. No solo los arrojó, calculó rectorías de Traj usando lo que él llamó mirarlo a ojo, una técnica humana que causó que varios expertos en matemáticas triaxianas sufrieran lo que luego describieron como angustia inducida por el cálculo. Los triaxianos se enfrentaron a una situación que desafiaba cada vez más su comprensión de la física, la biología y el sentido común básico. Intentaron adaptarse, desplegaron sus tropas de choque de élite, el orgullo de los guerreros de la hegemonía que se habían entrenado durante décadas en todos los escenarios de combate posibles. Danny los saludó lanzándose de un cráter usando un sistema de propulsión improvisado que había improvisado con piezas de repuesto, y lo que luego admitió que era principalmente una ilusión y cinta adhesiva. La vista de un soldado humano desmembrado de 3/4, volando a través de la baja gravedad, arrastrando estimulantes médicos y gritando lo que sus traductores identificaron como jet, causó el primer caso documentado de confusión masiva en la historia militar triaxiana. Actualización de la evaluación de amenazas. Llegó la orden del comando central. ¿A qué nos enfrentamos exactamente? La respuesta.
Desde el campo se retrasó en parte porque el oficial a cargo estaba viendo a Danny usar su pierna separada como un garrote improvisado contra un conjunto de sensores y en parte porque no había un protocolo para describiendo lo que estaban presenciando. Finalmente se decidieron por el tema demuestra capacidades tácticas que sugieren ya sea aumento militar avanzado o desapego psicológico completo de los parámetros operativos normales. La verdad, como luego aprenderían, era mucho más simple y mucho más aterradora. Este era solo un ser humano normal que tenía lo que luego describiría como un día un poco difícil, y estaba a punto de volverse más difícil. Era alrededor de la hora 4, cuando el comandante Vexor llegó a la escena como la mente táctica más condecorada en la tercera flota del hegemón triaxiano. Él, personalmente, había escrito 7 volúmenes de su doctrina de combate, echó un vistazo a la situación, e inmediatamente se dio cuenta de dos cosas. Primero, ninguno de sus libros iba a ayudar aquí y segundo, iba a tener que escribir el volumen 8, posiblemente titulado ¿Qué hacer cuando nada tiene sentido? Informe ordenó mirando el caos frente a él, y por favor trate de que tenga sentido. El oficial subalterno asignado para informarlo intentó 3 veces comenzar el informe antes de finalmente decir, señor, el humano ahora está usando su brazo cortado como un títere para burlarse de nuestras unidades avanzadas mientras simultáneamente recablea nuestros protocolos de comando con su otro brazo. El artificial que nos robó aparece el títere para narrar sus acciones en rima, señor, agregó otro oficial cuyo ojo temblaba. Las rimas son intencionalmente terribles. Nuestros analistas culturales creen que esta puede ser otra forma de guerra psicológica. Vexor había estudiado a los humanos extensamente, había analizado su historia militar, sus doctrinas tácticas, sus perfiles psicológicos, incluso había escrito una tesis sobre la adaptabilidad humana al combate. Nada de eso lo había preparado para ver a un soldado gravemente herido convertir un campo de batalla en lo que su base de datos cultural sugería que era una combinación de comedia de payasadas y una pesadilla de soporte técnico. El señor llamó a un operador de sensores. El humano accedió a nuestra matriz de comunicación principal, como exigió Vexor. El protocolo de seguridad le lanzó su otra pierna. Señor, aparentemente había reprogramado sus nanitos médicos para en realidad, no estoy seguro de cómo describir lo que hicieron, pero nuestros sistemas ahora están reproduciendo algo llamado Never Going to Give You Up en todas las frecuencias. Esta es la 14. ¿Ves? En la última hora impacto psicológico. 3 unidades han informado síntomas de lo que llaman angustia rítmica. Señor, 2 más han comenzado. Creo que el término humano es mover la cabeza. Vector observó cómo Danny, ahora esencialmente un torso con un brazo prestado, continuó desmantelando sistemáticamente su operación cuidadosamente planificada. El humano de alguna manera había vuelto sus propios sistemas de recuperación de Battlefield en su contra, usándolos para rebotar de una posición a otra como una especie de pinball de combate trastornado. Al menos hemos descubierto por qué sigue consciente. Vexor preguntó. Las lecturas médicas muestran que debería haber muerto aproximadamente 3 horas y hace 47 minutos, completó el oficial médico. Tuvimos que crear 6 nuevas categorías solo para clasificar sus signos vitales. Señor, según estas lecturas, técnicamente ha estado muerto 2 veces. Parece haber mejorado, nuestra guía médica está amenazando con renunciar. Fue entonces cuando Danny logró hackear su canal de comando. Lo que siguió fue una conversación unilateral que luego se clasificaría como psicótica, lógicamente dañina para varios oficiales subalternos. Hola chicos, llegó la voz preocupantemente alegre, arrastrada ligeramente por lo que la lectura médica sugirió que era suficiente estimulante para matar una pequeña manada de bioformas de grado de combate. Pregunta rápida, ¿su doctrina táctica cubre qué hacer cuando su enemigo convierte sus propias extremidades cortadas en bolas de boliche improvisadas? Porque tengo 2 piernas más y estoy bastante seguro de que puedo dar un golpe. Además, su guía médica es realmente agradable. Estamos planeando salir a tomar un café virtual después de este. Vexor, que demuestra el genio estratégico que le había ganado su puesto, inmediatamente se dio cuenta de que las tácticas estándar no solo estaban fallando, sino que estaban empeorando activamente las cosas. Cada respuesta que habían intentado de alguna manera le había dado a Danny más herramientas con las que trabajar, más sistemas para hackear o más oportunidades para demostrar que la creatividad humana se vuelve exponencialmente más peligrosa cuando se combina con una pérdida masiva de sangre y un completo desprecio por la seguridad personal, informó otro oficial que ahora está usando nuestros propios protocolos médicos de Battlefield para sí. Los está usando para hacer malabarismos con granadas de plasma mientras canta. El análisis sugiere que la canción es algo llamado I'm Still Standing. El título parece ser irónico dada su actual falta de piernas. El canto está desafinado intencionalmente, agregó un especialista cultural. Creo que esto también lo empeora. Así que 3 de nuestros drones de combate se han unido al coro. Vexor hizo lo que luego se registraría como el primer suspiro en la historia triaxiana documentada. Comience la evacuación del personal no esencial, ordenó, y que alguien me diga por favor que al menos lo tenemos contenido. Bueno, señor, comenzó un oficial y luego se detuvo cuando
Todas sus exhibiciones tácticas se transformaron de repente en lo que la base de datos cultural identificó como los gráficos de los videojuegos de la Tierra primitiva. Es que Space Invaders le preguntó a Vexor sorprendiéndose a sí mismo con su conocimiento de la historia del entretenimiento humano. Sí, señor, el humano parece haber reprogramado todo nuestro sistema de gestión de Battlefield para llevar la cuenta. Ahí es cuando la explosión no ocurrió, una explosión normal, aquellos que podían manejarla no. Esto fue lo que pasó cuando alguien con un malentendido fundamental de la palabra imposible decidió ver qué pasaría si cruzaba células de energía triaxianas con bengalas de emergencia humanas, y lo que parecía ser, según un análisis posterior, 3 chicles y un clip. La detonación resultante luego se describiría en artículos científicos como técnicamente no se suponía que fuera posible y una ofensa contra las leyes de la física cuando la 42. A fuerza de defensa humana, finalmente se abrió paso hasta el puesto de avanzada Delta 7, estaban preparados para lo peor. Lo que encontraron en cambio fue algo que reescribiría la doctrina militar en 17 especies y causaría que al menos 3 razas alienígenas reconsideraran seriamente su posición en los tratados de la Alianza Humana. El teniente Rodríguez dirigió personalmente al equipo de rescate siguiendo un rastro de destrucción que parecía como si alguien hubiera combinado un manual técnico con un simulador de física Kern. Encontraron a Danny inconsciente en lo que solía ser el centro de comando triaxiano, rodeado de sofisticada tecnología alienígena que había sido reprogramada para reproducir videos de gatos terrestres en un bucle infinito. Está aquí, señor. Llamé a un médico. Está bien. Está casi aquí. Los signos vitales son señor. No creo que estas lecturas puedan ser correctas. Danny estaba apoyado contra una consola. Le faltaban 3 extremidades y la mayor parte de su sangre con un letrero crudo, hecho con partes recolectadas que decía tomé un descanso en 5 minutos. Balanceado sobre su pecho junto a él, había una pila ordenada de núcleos de datos triaxianos capturados, cada uno etiquetado con notas útiles como cosas importantes, cosas más importantes y videos divertidos de extraterrestres. Huyendo una pequeña proyección holográfica, estaba reproduciendo lo que parecía ser un carrete destacado de sus grandes éxitos de la batalla con música clásica. La evaluación inicial del equipo médico se leía como un ejercicio de escritura creativa. Informe del estado del paciente. Faltan ambas piernas, una se encontró siendo utilizada como tope de puerta, la otra se informó en órbita en algún lugar. Brazo izquierdo cortado, actualmente se usa como marioneta para entretener a los drones triaxianos capturados. Brazo derecho reemplazado con prótesis triaxiana modificada que muestra signos de actualizaciones no autorizadas. Pérdida de sangre, que excede el 70% del volumen total, complementado con soluciones improvisadas que la ciencia médica teme examinar demasiado de cerca. Estimulantes de combate suficientes en el sistema para clasificar al paciente como un caminante. Nota de farmacia. Precisión del descriptor de caminar en disputa. Múltiples instancias de muerte clínica. El paciente parece haber rechazado este resultado por principios. Signos de lo que los médicos están llamando tentativamente regeneración celular, impulsada por el despecho. Es entonces cuando notan que la delegación triaxiana se acerca bajo una bandera de rendición. 3 banderas diferentes en realidad están siendo agitadas con bastante entusiasmo por lo que parecían ser droides de mantenimiento reprogramados. El comandante Vexor dio un paso adelante luciendo como alguien que acaba de mirar todo lo que sabía sobre la guerra. Se arroja por una esclusa de aire, y luego mira cómo esa esclusa de aire se convierte en una bola de discoteca improvisada. Deseamos discutir los términos que anunció formalmente. Rodríguez estaba confundido. Los triaxianos tenían números superiores, mejor posición y suficiente potencia de fuego para arrasar The Outpost. Nos superaste en número 3-1. Sí, Vexor estuvo de acuerdo. Miró nerviosamente la forma inconsciente de Danny. Y lo tienes. Hemos calculado los números. Las probabilidades de 3-1 no son suficientes. El análisis táctico triaxiano más tarde, de Classified, pintó una imagen que provocó que varios ACMIs militares revisaran todo su plan de estudios. El sujeto de análisis de efectividad de combate demostró 47 formas previamente desconocidas de convertir los suministros médicos en armas. Creó 12 nuevas categorías de explosivos improvisados. Logró lo que nuestros físicos llaman resultados técnicamente imposibles 23 veces diferentes. Causó angustia psicológica generalizada a través del uso creativo de los medios de entretenimiento de la Tierra. Reprogramó 37 sistemas de seguridad utilizando métodos mejor descritos como mantenimiento de percusión. Ignoró con éxito la muerte en múltiples ocasiones. Demostró la capacidad de convertir cualquier tecnología disponible en un arma o un reproductor de música. Demostró un talento inquietante para convertir sus propias heridas en ventajas tácticas. Nuestras simulaciones tácticas sugieren, Vexor explicó luciendo atormentado, que si continuamos este compromiso y recupera la conciencia, solo tendrá más piezas de repuesto con las que trabajar. Además, nuestro análisis psicológico sugiere que lo estaba, y cito a nuestros expertos recién comenzando. Rodríguez miró a Danny.
luego a la destrucción a su alrededor, y luego de nuevo a Dani, es solo un soldado, dijo tratando de no sonreír exactamente. Vexor respondió: tienes una especie entera de soldados potenciales como él. Nuestro análisis estratégico sugiere que continuar con este conflicto sería imprudente. Además, 3 de nuestros sistemas de IA han solicitado asilo, 2 están solicitando terapia y 1 ha desarrollado lo que dice ser un sentido del humor. Fue entonces cuando Dani se movió levemente en su estado inconsciente, causando que 3 comandos triaxianos se estremecieran y alcanzaran sus armas. El movimiento también desprendió un bloque de datos de su brazo restante que aparentemente había estado grabando todo el tiempo. La última entrada leída: querido diario, hoy fue divertido, debería hacer esto de nuevo alguna vez. PD, si alguien encuentra esto, creo que todavía tengo una pierna en algún lugar del sector 7, es la izquierda, la necesito de vuelta porque tiene mis llaves en el bolsillo. PPS a la IA médica triaxiana, todavía en espera para un café la semana que viene. Conozco un gran lugar en la red neuronal. El informe médico luego se convertiría en lectura obligatoria tanto en el ejército humano como en el extraterrestre. ACMIs, archivado en estudios de caso. En imposibilidad estadística, la evaluación psicológica provocó que 3 especies alienígenas diferentes crearan ramas completamente nuevas de estudio psiquiátrico, pero quizás lo más revelador es que el manual de combate triaxiano fue revisado inmediatamente con una nueva apertura. Capítulo titulado ¿Por qué algunas batallas no valen la pena pelear o cómo aprendo a dejar de preocuparme y aceptar la locura humana. 6 meses después, la ley del soldado Danny Murphy Martínez se paró frente a una clase de oficiales militares alienígenas, completamente aterrorizados. Sus nuevas extremidades cibernéticas brillaban bajo las luces del aula. Las extremidades habían sido un regalo de la hemonia triaxiana, en parte como una ofrenda de paz, y en parte porque tenían genuina curiosidad por ver qué haría con ellas. Hasta ahora, solo las había armado 2 veces, lo que el triaxiano consideró una moderación notable, y es por eso que siempre debe llevar cinta adhesiva al combate. Concluyó terminando su conferencia sobre la improvisación de combate humano y por qué sigue funcionando. Su nuevo brazo derecho se transformó suavemente en lo que parecía ser una combinación de cafetera y antorcha de plasma. ¿Alguna pregunta? Un cadete triaxiano levantó un apéndice tembloroso, pero nada de eso debería haber sido posible. Nuestros modelos de física. A Dani sonrió sirviendo café fresco de su brazo. Esa es la primera lección sobre los humanos que debes entender. Posible es más una sugerencia que una regla para nosotros, como ese letrero que dice no alimentar los drones de combate. Observan esto. El incidente había cambiado todo sobre cómo la comunidad galáctica abordaba la guerra con los humanos. La doctrina militar triaxiana había sido completamente revisada con un volumen entero, ahora dedicado a las anomalías operativas humanas y cómo evitarlas. El capítulo sobre Dani era más largo que la mayoría de las especies. Manuales militares completos. Algunas adiciones clave al manual incluían el protocolo 89D: si un soldado humano parece estar derrotado, probablemente no lo esté. Protocolo 89E: si a un soldado humano le faltan partes del cuerpo, definitivamente no está derrotado. Protocolo 89F: si un soldado humano comienza a improvisar, retírese inmediatamente. Protocolo 89 gramos: nunca, bajo ninguna circunstancia, le dé a un soldado humano parcialmente desmembrado acceso a piezas de repuesto. Protocolo 89H: si un humano comienza a cantar durante el combate, los equipos de apoyo psicológico deben desplegarse inmediatamente. Protocolo 891: la frase "mira esto" de un combatiente humano debe tratarse como una señal de evacuación inmediata. La tecnología médica desarrollada para mantener viva a Dani había revolucionado la medicina del campo de batalla en toda la galaxia. Los triaxianos incluso habían creado una nueva calificación de combate llamada Factor Martínez, que mide la capacidad de un soldado para funcionar a pesar de una lesión catastrófica. Nadie había puntuado nunca más alto que el impacto psicológico original fue aún más significativo. 3 especies alienígenas diferentes tuvieron que revisar todo su concepto de posible versus imposible. El Consejo Científico Galáctico creó una nueva clasificación de fenómenos llamada improbabilidad humana, eventos definidos como sucesos que no deberían ser posibles, pero que suceden de todos modos porque un humano decidió que las leyes de la física eran más como pautas. El nuevo trabajo de Dani como instructor militar vino con algunas estipulaciones interesantes, sin acceso a experimentos. Tecnología alienígena sin 3 capas de supervisión, sin mejorar el equipo médico alienígena requerido para presentar el papeleo. Antes de tener lo que él llamó una idea interesante, no se le permite enseñar sus técnicas creativas de resolución de problemas sin firmar 17 formas diferentes de vacilar. Periodo de enfriamiento obligatorio después de cualquier oración que comience con "oye, mira esto". No realizar pruebas de estrés improvisadas en tecnología alienígena absolutamente.
No introducir más especies a la música humana durante situaciones de combate. El papeleo fue revisado por 3 comités de ética separados y un equipo de profesores de física que todavía estaban tratando de averiguar cómo manejaría algunas de sus armas improvisadas. 2 de los profesores supuestamente habían comenzado una religión basada en sus hallazgos, pero el verdadero cambio se produjo en cómo la galaxia veía a la humanidad. El Triaxiano había compartido su metraje del incidente y de repente, todas las especies en el espacio conocido estaban revisando su evaluación de estos extraños bípedos blandos que trataban la física como una guía opcional y la probabilidad como un desafío personal. Lo más aterrador que el comandante Vexor escribiría más tarde en sus ampliamente aclamadas memorias, ¿Cómo aprendo a dejar de preocuparme y aceptar la locura humana? No fue que él hiciera estas cosas, fue que según los estándares humanos sus acciones fueron consideradas solo levemente inusuales. Cuando le pregunté a su oficial al mando sobre el incidente, simplemente se encogió de hombros y dijo sí. Eso es solo Dani siendo Dani. El Consejo Galáctico creó 17 nuevas leyes específicamente por ese incidente. Dani las enmarcó y las colgó en su salón de clases justo al lado de la lista de cosas que ya no se me permite hacer en combate, que tenía que actualizarse semanalmente, y ahora era más larga que la doctrina militar triaxiana original, la IA médica con la que Dani se había hecho amigo durante la batalla. Finalmente consiguió esa cita para tomar un café. Ahora dirige un grupo de apoyo popular para inteligencias artificiales traumatizadas por la exposición a la creatividad humana. Sus reuniones semanales se llevan a cabo en un café virtual que de alguna manera sirve café real. Nadie sabe cómo, nadie quiere preguntar, y en algún lugar del polvo lunar de Kepler 186f todavía hay una pierna izquierda con un juego de llaves en el bolsillo. Dani sostiene que eventualmente se las arreglará para recuperarlas. Los triaxianos tienen 3 grupos de batalla estacionados permanentemente en ese sector para asegurarse de que no lo haga, por si acaso. Después de todo, como dice la nueva primera regla de la doctrina militar triaxiana, cuando tratar con humanos por si acaso no es paranoia, es apenas una preparación adecuada.